Pues sí, Señor, te damos muchísimas gracias porque estamos asombrados de lo que tú has hecho por nosotros. No lo cantamos como palabras vanas, sino que realmente creemos en la obra que tú has hecho de salvación por cada uno de nosotros. Y sí, Señor, te decimos hoy, ven a mi corazón, Cristo, porque hay lugar para ti, Padre. Gracias por Samuel, gracias por su vida, gracias por su ministerio y gracias por las palabras que has puesto hoy en su corazón. Te ruego que podamos estar atentos y un día más nos llenas de gracia con tu palabra que es viva y es eficaz, Padre. Bendice a Samuel en este tiempo. En el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, buenos días, queridos hermanos. Como bien sabemos, estamos en periodo de Adviento, en periodo de celebración, aguardando la venida de nuestro Señor, haciendo memoria de ello en meditación, en oración, en reflexión y especialmente también a la expectativa de su segunda venida, ¿verdad? Y no hay nada mejor en este tiempo de Adviento que poder ir a aquellos textos de la palabra que nos aportan y nos hablan de esperanza, de luz, de nueva vida, de nuevos caminos, de ese porvenir que el Señor abrirá, de esa seguridad y de esas promesas de Dios que se realizan en Cristo Jesús. Nada mejor que ir precisamente a los salmos por ello. Y en concreto a esos salmos que entonaba el pueblo judío mientras se aproximaban a Jerusalén en esos días grandes de fiesta, ¿verdad? Como son Pascua, tabernáculos, etc. Esos salmos graduales de ascenso o cánticos de subidas, de las subidas que encontramos desde el Salmo 120 al Salmo 134. Y quisiera en esta mañana, queridos hermanos, pues especialmente tratar uno de estos salmos, muy conocido y muy amado. Creo que ya en algún momento alguno de los hermanos lo ha tratado en este lugar, y es el Salmo 126. Un salmo en concreto que nos recuerda el regreso a Jerusalén de los judíos, cautivos en Babilonia durante 7 décadas, de acuerdo a la profecía de Jeremías. Y bueno, pensemos, ¿verdad? Aquellos que fueron arrancados de su tierra, de sus familias, de su lugar de culto, separados pues con violencia, ¿verdad? De su lugar en el que tan bien estaban, y fueron llevados a una tierra extraña en el 586 a.C., ¿no? Recuerdan los israelitas, los judíos, especialmente ese texto, ese periodo histórico, y bueno, y formulan ese texto. Salmo 126 es fruto de ese recuerdo, lo entonan mientras van a Jerusalén, un texto lleno de esperanza, un texto lleno de bendición, sin lugar a dudas. Vamos a leer este texto que nos dice lo siguiente: cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. Se nos llenaba de risas la boca, la lengua de cantares de alegría. Entonces se decía entre las naciones: el Señor ha hecho con ellos cosas grandes. El Señor ha hecho con nosotros cosas grandes. Estamos llenos de alegría. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares de alegría. Al marchar iban llorando, llevando las semillas. Al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas. Pues hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vemos varios llamamientos de parte del Señor en este tiempo de Adviento y a través de este texto para nuestras vidas, también para la Iglesia del Señor, obviamente, en esta mañana. En primer lugar, un llamamiento a soñar grandes cosas de Dios. Fijémonos cómo empieza este cántico de ascenso. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía soñar. Cuando el pueblo judío, oprimido por años en Babilonia, escuchó el edicto del rey persa Ciro el Grande, por el cual se les permitía regresar a su tierra, a Jerusalén, apenas se lo podían creer. Era algo demasiado impresionante, increíble, maravilloso, fuera de lo común, ¿verdad? Fuera de lo normal. Era como un sueño. Pero Dios había obrado con poder.
Dios estaba haciendo real ese sueño. No era un espejismo meramente, era algo totalmente tangible, verdadero. La libertad había llegado a sus vidas. Yo pensaba en estos días, a tenor de este texto, en los sueños. Y me preguntaba a mí mismo, ¿me atrevo? ¿Nos atrevemos a soñar grandes cosas de Dios? Anhelamos, pensamos, esperamos que Él actúe poderoso aún en nuestras vidas, a nuestro alrededor, en la iglesia del Señor Jesucristo. No podía por menos que volver a aquellas conocidas palabras, y no como una mera ilustración, ¿verdad? Esas palabras del pastor bautista y líder de los derechos civiles, cuando las pronunció en su discurso el 28 de agosto de 1963 ante 250.000 personas. Hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, yo aún tengo un sueño. Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos se puedan sentar junto a la mesa de la hermandad. Sueño que un día, incluso el estado de Mississippi, un estado que se sofoca con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de libertad y justicia. Sueño que mis 4 hijos vivirán un día en un país en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su personalidad. Hoy tengo un sueño. Sueño que un día los valles serán cumbres y las colinas y montañas serán llanos. Los sitios más escarpados serán nivelados y los torcidos serán enderezados. Y la gloria de Dios será revelada y se unirá todo el género humano. Esta es nuestra esperanza, decía Martin Luther King. Esta es la fe con la cual regresó al sur. Con esta fe podremos esculpir de la montaña de la desesperanza una piedra de esperanza. De cada costado de la montaña que repique la libertad, que todos puedan unir sus manos y cantar las palabras del viejo espiritual negro: libres al fin, libres al fin. Gracias a Dios omnipotente somos libres al fin. Un llamamiento a soñar grandes cosas de Dios, a soñar con la libertad, como los cautivos de Judá. No hay quizá sueño más grande que ese. Ese sueño únicamente posible por el advenimiento de Jesucristo a nuestro mundo, a nuestras vidas. Las palabras del profeta Isaías, ¿verdad?, leídas por Jesús en la sinagoga de Nazaret, nos hablan de ese gran plan de redención. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Justo con ese propósito es que vino Jesús, hermanos, a nacer en Belén de Judá. Con esa misión de Dios se hace hombre, Dios se hace hombre entre nosotros para darnos libertad. Por supuesto, libertad interior. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libertad de varios yugos, libertad del yugo del pecado, del ego que nos domina, lo conocemos bien, de esas fuerzas internas destructoras de la vida. Libertad de la culpa, consecuencia del pecado, esa culpa que nos sume en la angustia y desesperación. Libertad del estilo de vida del mundo, apartado de Dios. ¿Cómo vemos? Sus anuncios, sus reclamos, sus vanas promesas. Ídolos que nos esclavizan y deshumanizan. Decía Calvino, el corazón humano es una insaciable fábrica de ídolos. Y decía el filósofo Nietzsche que en este mundo hay más ídolos que realidades. Libertad del temor, temor al hombre, temor a lo desconocido, temor al juicio, a lo imprevisible, a la enfermedad, a la muerte. Libertad del príncipe de este mundo, Satanás. Tiene su trabajo hoy. Libertad de su dominio, de sus planes malignos contra Dios. Escribía un teólogo clérigo francés llamado Michel Coist: la libertad es el más bello regalo de Dios al hombre.
el que le ha costado más caro los sufrimientos y la muerte de su Hijo. Por amor y para el amor, Dios quiere al hombre auténticamente libre. Qué bueno soñar grandes cosas de parte de Dios y qué bueno ese sueño de libertad. Glorioso el futuro que se abre ante nosotros en Cristo Jesús. Estad firmes, hermanos, en la libertad en que Cristo nos hizo firmes. En segundo lugar, vemos un llamamiento a la alegría y a la alabanza. ¿Os imagináis por un momento el paisaje, verdad? Aquellos judíos liberados, llenos de júbilo, de alegría, de gozo, subiendo, ¿verdad?, hacia Jerusalén. La alegría de ver cambiada su suerte por Dios, como rezan algunas traducciones, de ver cambiada su vida, su rumbo, su futuro. Ahora llena uno de expectativa y de seguridad y de esperanza. Lo dice muy gráfico, ¿verdad?, el salmista. Se nos llenaba de risas la boca. ¿Te puedes imaginar esto? La lengua de cantares de alegría. El nacimiento de Jesús también estuvo rodeado de alegría y de gozo, ¿verdad? Se proclama gozo en el cielo y en la tierra. Los ángeles cantan alabanzas a Dios. Los pastores están asombrados, llenos de gozo por las maravillas que han acontecido. Y se llama a la humanidad al gozo y a la alabanza al Señor. El gran compositor y organista del siglo XVIII, Johann Sebastian Bach, escribía en Alemania esa cantata protestante, le podemos llamar Jesús, alegría de los hombres. Una de las estrofas dice: Jesús sigue siendo mi alegría, consuelo y bálsamo de mi corazón. Jesús me defiende de toda pena. Él es la fuerza de mi vida, el gozo y el sol de mis ojos, el tesoro y la delicia de mi alma. Por eso no quiero a Jesús fuera de mi corazón y de mi vista. ¿Podemos decir lo mismo? ¡Qué bueno! Jesús es la fuerza de mi vida, el consuelo y bálsamo de mi corazón, el gozo y el sol de mis ojos. Toda la Escritura, ¿verdad?, nos llamará al gozo y a la alegría. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno. Para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Y conviene escuchar en estos tiempos inciertos, convulsos, al profeta Habacuc, que dice que aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Imagínate qué paisaje. Con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Asegúrate que la fuente de tu gozo sea únicamente el Señor Jesucristo. Asegúrate de que eso sea así. Un llamamiento, queridos hermanos, a la alegría y a la alabanza en el Señor. Ahora, en tercer lugar, encontramos un llamamiento a ser testimonio a las naciones, aquellos que habían sido liberados de Babilonia de manera tan prodigiosa y asombrosa contra todo pronóstico. Eran en sí mismos, ¿verdad?, un testimonio del poder y la bondad del Señor a las naciones paganas, a los países vecinos. Así lo declara el mismo cántico de ascensión. Entonces se decía entre las naciones: el Señor ha hecho grandes cosas con ellos. El Señor ha hecho con nosotros cosas grandes, estamos llenos de alegría. Y es que quizá no haya testimonio más eficaz para el mundo que un pueblo rebosante de alegría. Un pueblo que enfrenta las crisis, los avatares de la vida, el futuro lleno de gozo, de sano optimismo bíblico y la esperanza en Cristo Jesús. Es todo un reto, claro. Un pueblo que transmite con su rostro y con su vida la salvación recibida del Señor. Así por sí solo, entonces se hace, ¿verdad?, realidad de forma natural y aún apenas sin percibirlo nosotros, aquellas palabras de Jesús en el Sermón del Monte: vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Entonces la Iglesia, la comunidad cristiana, viene a ser esa ciudad situada en lo alto que no se puede esconder,
o viene a ser como esa lámpara, ¿verdad?, de aceite que no se tapa, sino que se pone encima del candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y como dice el texto, así debe alumbrar vuestra luz delante de los hombres, para que viendo el bien que hacéis, alaben a vuestro Padre Celestial. Somos llamados a ese gozo, a esa alegría y por lo tanto, hermanos, a ser un testimonio del poder de Dios a los que nos rodean. En cuarto lugar, encontramos un llamamiento a clamar por un avivamiento. Leemos en nuestro Salmo 126:4 una oración, un clamor. Es una petición llena de urgencia al Señor. Haz volver, Señor, a nuestros cautivos como los torrentes del Negev. Me gusta la Nueva Traducción Viviente, que lo dice como más simple, ¿verdad?, y entendible. Restaura nuestro bienestar, Señor, como los arroyos renuevan el desierto. Parece que el tiempo había pasado para los cautivos liberados. Habían regresado a Jerusalén, se habían restaurado las murallas, se había levantado de nuevo el templo, habían vuelto a adorar en él mismo, pero con el paso del tiempo, ese fervor espiritual se había secado. Ese entusiasmo de los días de liberación, ese gozo, esa alegría, ese ímpetu espiritual, ¿verdad?, ese primer amor, esa vida plena, parecía totalmente marchita. Ahora el pueblo clama, eleva una oración por un nuevo despertar espiritual, por un avivamiento de lo alto, un avivamiento, que vuelva en torrentes de agua los sequedales del alma, al igual que el árido desierto del Negev se llena de agua a rebosar cuando llueve torrencialmente en invierno. Los profetas nos dan muchas imágenes de estas, ¿no? Y paisajes de exuberante vegetación y vida por todas partes. Se alegrarán el desierto y la soledad, Isaías. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en tierra seca. Recordaba esas palabras de Jesús. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y podemos recordar a Ezequiel, también capítulo 47, ese texto hermoso de las aguas salutíferas. He aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, o esas aguas vivas que salían de Jerusalén, de las que nos habla también Zacarías. Símbolo todo ello de ese despertar, de ese tono espiritual recobrado, queridos hermanos, de esa revitalización del alma. Necesitamos ese mover poderoso de Dios que transforme primeramente mi alma. Que esa obra de salvación que Dios empezó un día, la perfeccione y la vaya cumpliendo, la lleve a buen término hasta el día de Cristo Jesús. Aquello que decía el apóstol Pablo: andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu. Creo que es bueno hoy, de manera urgente, recobrarlo en estos tiempos difíciles, peligrosos que vivimos, y clamar precisamente por ello. Señor, haznos una comunidad de tu Espíritu, sin distinción de credo, de confesión. Haznos una comunidad de tu Espíritu, ungida, viva, vibrante. Y por último, hay dos más. Un llamamiento a sembrar con esperanza. Termina el cántico del salmista, sí, es el último, creo, con una promesa de parte de Dios. Los que siembran con lágrimas cosechan entre cantares de alegría. Al marchar iban llorando, llevando las semillas. Al volver vienen cantando, trayendo sus gavillas. No es fácil, ¿verdad?, la siembra en el campo. Son muchos los jóvenes que no desean trabajar con sus padres en la agricultura. Los que trabajan en ese servicio saben cuánto cuesta: sacrificio, inclemencias del tiempo,
la falta de frutos, cansancio, y no vas a tener una gran nómina, por cierto, ¿verdad? Bueno, según la Unión de Agricultores y Ganaderos, en solo 4 años, es la estadística del 16 al 20, 12.000 jóvenes han dejado el campo en España, 12.000, nada más y nada menos. Pero aquí nos habla el autor, lógicamente, de la siembra espiritual, de la siembra del Evangelio, la siembra del mensaje de Dios. Tampoco es fácil esa siembra. Tampoco es fácil esa siembra, queridos hermanos. El reverendo anglicano George Horne, también obispo de Norwich, vicerrector en la Universidad de Oxford, sirvió en el siglo XVIII, comenta este versículo con estas palabras. Aquí tenemos, oh discípulos de Jesús, un símbolo de tu presente labor y tu futura recompensa. Tú siembras, quizá con lágrimas. Haces tu deber entre persecuciones, aflicción, enfermedad, dolor, pena. Laboras en la iglesia y nadie toma nota de tu labor. Ni parece que hayas de recibir provecho alguno de ello. Es más, tú mismo has de dejarte caer en el polvo de la muerte, y todas las tormentas del invierno pasarán sobre ti hasta que tu forma haya perecido y tú veas corrupción. Pero llegará un día en que segarás en gozo y la cosecha será abundante. Del mismo modo, tu bendito maestro salió llorando, el varón de dolores, experimentado en quebrantos, llevando la preciosa semilla y sembrándola alrededor hasta que su propio cuerpo fue enterrado como un grano de trigo en el surco de la sepultura, pero se levantó y ahora está en el cielo, desde donde vendrá, sin duda con regocijo, con la voz de ángel y trompeta de Dios, trayendo sus gavillas consigo. Entonces cada uno recibirá el fruto de sus obras y será alabado por Dios. Somos llamados, queridos hermanos, compañeros, a sembrar con esta esperanza, con esta ilusión, queridos hermanos de corazón, con el anhelo del cumplimiento de las promesas de Dios. Sembramos con lágrimas, dificultades, crisis de fe, pero con cánticos recogeremos la gavilla, esos manojos de trigo preciosos para el Señor, la cosecha en su nombre. Llegamos a la conclusión de este mensaje, de este hermoso salmo. Todos los salmos son hermosos, pero qué bonito estos salmos de ascenso, de subida, que entonaba el pueblo hebreo mientras se aproximaba lleno de gozo a la ciudad santa para adorar. Un salmo que conmemora la liberación de los judíos del yugo babilónico, ¿verdad? Y a la vez sigue pidiendo su plena restauración. Un salmo en suma de esperanza que nos habla de liberación y restauración, pero a la vez, hermanos, nos extiende un llamamiento del Señor en este tiempo de Adviento y en este siglo que vivimos. Un llamamiento a soñar grandes cosas de Dios. Recuerda, tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande, para el nada imposible, un sueño grande de parte del Señor, un llamamiento a la alegría, a la alabanza, como testimonio a las naciones, ¿verdad? Un llamamiento a clamar por un avivamiento también, que el Señor nos revitalice nuestro corazón, su iglesia, un llamamiento a sembrar con esperanza. Que así sea, hermanos, que el Señor obre todo esto en nuestra vida, en tu vida, en su iglesia. Bien podamos entonces sumarnos con expectativa en este tiempo de Adviento a las palabras del profeta. Levántate, hermano. Resplandece. Porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti, querido hermano, hermana, amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Amén. Amén.